bienvenidos Hola, todos. Ana. Bienvenido Luisito a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando, bueno, otra vez voy a presentar a Luisito para los que no lo conocen. Él es Luis, mi hermano, y tiene un canal de YouTube. ¿Cuál es tu canal de YouTube? Es Palabras de Vida, guión Luis Bravo. Para que lo Es que busquen. hay muchas palabras de vida, entonces le tuve Sí, que agregar Luis Bravo al final. sí, y ahí vamos a estar también guardando los videos, ¿verdad? También nuestro canal de YouTube es CrossKinetic para que se suscriban a Palabras de Vida y a CrossKinetic por si no están suscritos. Ahí hay más videos de más temas que ahorita estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, Así es. estuvimos hablando las semanas anteriores sobre distintos temas, ¿verdad? Sobre el arrebatamiento, y también estuvimos hablando sobre la gran tribulación. No, perdón, sobre el rapto. Sí, sí, así es. Y hoy vamos a estar hablando sobre la gran tribulación. Entonces, Luisito, te dejo el tiempo. Así es, Nani Linda. Hablábamos las semanas anteriores que dice la Biblia en Proverbios que la senda del justo es como la luz de la aurora, ¿verdad? Que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y de igual forma, la revelación también es progresiva, ¿verdad? Va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y al principio vemos, si nosotros nos asomamos a la ventana a las 5 de la mañana y nos preguntaran de qué color es el árbol que vemos por la ventana, lo vemos negro o gris o lo vemos oscuro. Y conforme va amaneciendo el día o va aumentando la luz, vamos determinando que es verde, que tiene tronco café, que tiene flores de tal o cual color. Entonces decía uno de mis pastores que la revelación es igual, es progresiva. Y, y de igual forma nosotros hemos ido aprendiendo y viendo a lo largo de todos estos años cómo la revelación se ha ido dando e incluso algunas cosas que se dijeron en un momento era como el ejemplo este de la ventana, ¿verdad? Que decían, ah, no, la rama es negra, cuando en realidad tal vez era café. Pero la palabra de Dios nos va trayendo luz y revelación para que vayamos conociendo más acerca de los tiempos del fin, sobre todo porque definitivamente a nosotros nos ha tocado. Veíamos que en el caso de Daniel, cuando le empiezan a revelar las cosas del fin, él dice, sella estas palabras para el tiempo del fin. Y tú vas a ir y vas a descansar y lo manda. Pero cuando le habla a Juan en Apocalipsis, no le pide que selle las palabras, sino que le dice, no, no selles porque el tiempo está cerca. Y de eso han transcurrido ya casi 2000 años. Y hablábamos que, por ejemplo, eh, la Tierra tiene más de 6000 años, por eso se habla que ahora los tiempos del fin se dieron desde la revelación de Juan en Patmos hasta ahora. Pero hoy en día vemos cada vez más cerca los tiempos del fin. Por ejemplo, cuando empezamos a estudiar Daniel, vemos que una de las señales que da dice, cuando le dice que tú irás y descansarás hasta el tiempo del fin, y dicen, en el tiempo del fin, la ciencia se aumentará. Y esa ha sido una de las señales de estos tiempos, que la ciencia se ha aumentado exponencialmente. Y cuando hablamos exponencialmente es de que ya no se suma, sino que en lugar de irse sumando se va multiplicando y se vuelve a multiplicar sobre sí misma y va creciendo. Y una de las cosas que ha ayudado mucho en el crecimiento de la ciencia y aumentar el conocimiento ha sido, por ejemplo, la tecnología, el uso del Internet. Veíamos hace un par de años cómo Google estuvo trabajando durante mucho tiempo en el desarrollo de inteligencia artificial, que es parte del aumento de la ciencia, ¿verdad? Y cuando oímos hablar de inteligencia artificial y vemos de máquinas que tienen capacidad de pensar, de tomar decisiones, vemos programas de computación que aprenden. Sin ir tan lejos, tenemos el caso de Gmail, que es el correo de Google, que a través de lo que nosotros vamos escribiendo, la forma en que interactuamos con él, aprende de nuestras respuestas
y luego nos sugiere respuestas, porque luego nos dice, está uno escribiendo en Gmail y le va sugiriendo una posible escritura que nosotros queremos poner. Y eso es parte de la inteligencia artificial. Pero hace algunos años, como 4 o 5 años, Google toma toda su librería de inteligencia artificial y la regala a la humanidad, porque la abre bajo un concepto que se conoce ahora como open source o código abierto, donde a partir de eso las personas o los científicos, las personas que desarrollan, ya no tienen que partir de cero, sino que pueden tomar librerías, le llaman ellos, de programas y de fragmentos de inteligencia artificial y en base a eso desarrollar sus proyectos. Un caso de esos es, por ejemplo, la plataforma de cloud hosting o de almacenamiento en la nube de Microsoft, donde ellos tienen programas de reconocimiento facial que son parte de la inteligencia artificial. Ahí vienen otros conceptos como machine learning. Machine learning nos habla de que las máquinas pueden aprender, o de deep learning, que va un poco más profundo el aprendizaje. Pero ¿por qué mencionamos todo esto? Porque una de las señales del fin es que la ciencia se aumentará. También le dicen a Daniel en la revelación que le dieron, dice, y la gente correrá de aquí para allá. Antes creo que tomaba mucho tiempo ir de América a Europa, posiblemente meses en barco. No sé, no recuerdo cuánto tiempo le tomó a Cristóbal Colón, por ejemplo, venir desde España a descubrir el nuevo mundo, o trasladarnos aún dentro de los mismos países, de una provincia a otra o de un departamento a otro. Pero hoy, gracias a los medios de transporte, aviones supersónicos, aviones comerciales, vehículos que son muy rápidos, las autopistas, el traslado es más rápido. Entonces vemos que las señales se están cumpliendo. Entonces, aunque no se selló el libro de Apocalipsis desde los tiempos de Juan en Patmos, hoy lo tenemos más cerca. Otra señal que también tenemos es el nacimiento de Israel como nación. Porque Jesús habló y dijo, de la higuera aprended la parábola, dice. Y nosotros sabemos que esa higuera es el pueblo de Israel, porque dice más adelante el apóstol Pablo que nosotros hemos sido injertados en esa higuera, que es el Israel nacional. Y dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, y esos somos nosotros, que hemos sido injertados en ese olivo natural que es el Israel, y nosotros como un injerto. Por eso el apóstol Pablo también dice que si Dios no perdonó al olivo original, cuánto más a los injertos, si no respetamos y no guardamos esta palabra. Entonces ahí vemos varias señales del fin. Pero el tema de hoy que nos toca, eso es como una breve introducción de que definitivamente estamos en el final de los tiempos. Israel ya surgió como nación, pero ahora, después del rapto que veíamos la semana anterior, va a venir sobre la tierra un periodo que se conoce como la tribulación o la gran tribulación. De hecho, yo me fui a buscar en el diccionario de la Real Academia Española y dice que tribulación se puede referir a congoja, pena, tormento o aflicción moral. Eso es una tribulación. Pero también se puede referir a persecución, adversidad que padece una persona. Y hemos venido hablando acerca de los números Strong. Y es algo muy interesante. Y alguien me preguntaba y me decía, mira, ¿qué es eso de los números Strong? ¿Cómo es que mencionas eso de el G2347, por ejemplo, que es la palabra que utiliza en el Nuevo Testamento para tribulación? Y entonces hay una persona de apellido Strong que él reúne un equipo para trabajar sobre la base de la Biblia King James. Y entonces ellos empiezan a buscar las palabras en hebreo o arameo judaico también le llaman, y las palabras en griego, que fueron los lenguajes en que fueron escritos el Antiguo
y el Nuevo Testamento respectivamente. Ujú. Y entonces hay muchas palabras que se pueden traducir de diferentes formas, hasta en nuestro idioma lo vemos. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la palabra café, se puede referir a una bebida, se puede referir a un grano, se puede referir a una planta, se puede referir a un color, o sea, se puede referir a muchas cosas. Y según el contexto en el que se esté usando, puede tener diferentes significados. Entonces Strong vio lo mismo y buscó o trató de buscar todas las palabras en arameo o en hebreo judaico y griego en las cuales había sido escrito el Antiguo y Nuevo Testamento y les asignó un número según la palabra que estaban utilizando. Y entonces en el Nuevo Testamento, la palabra que utiliza, una de las palabras que se utiliza para tribulación es la G. Ese G significa que se refiere al griego. Cuando estamos buscando números en el Antiguo Testamento, se utiliza la palabra H. Y la palabra que utiliza es lipsis o, o tlipsis, no sé cómo se pronuncia exactamente, no soy experto en griego, pero su significado es tribulación, angustia o sufrimiento. Mm. Y entonces empezamos a ver que la Biblia habla de varios niveles de tribulación. Hemos venido hablando de que Dios es justo y por lo mismo de que es justo dice que Dios no tomará por inocente al culpable. Y en ese orden de ideas vemos también que hay niveles de injusticia. Por ejemplo, cuando habla en el Nuevo Testamento, dice, algunos salvad y arrebatad del fuego, dice. En Mm. Judas, me parece, no recuerdo ahorita exactamente la fecha, pero dice, y de otros, tened misericordia, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Claro. Entonces da niveles, da niveles. Y por ejemplo, en otro pasaje, cuando está hablando, que dice que uno es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Y eso lo hablábamos la semana anterior. Y Mm. entonces, de igual forma, en la parte de la tribulación, vamos a encontrar que van a haber diferentes niveles de tribulación. En Mateo 13:21, por ejemplo, y le voy a pedir nuevamente que me apoye hoy con los versículos, Voy a buscar. pero en Mateo 13:21 está hablando acerca de la parábola del sembrador. Ujú. Cuando lo tenga me avisa. ¿Ya? ¿Lo leo? ¿Ya? Sí, léalo. Dice, pero Mateo 13:21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ala. Mira qué lindo, porque aquí está hablando de una buena semilla, que es la semilla de la palabra de Dios. Y está Mm. hablando de un sembrador que sale y empieza a regar la semilla, pero dice que una parte cayó junto al camino, una entre espinos, otra en pedregales, y solo una parte cayó en buena tierra. El verso que usted leía de Mateo 13:21 dice que una parte cayó en pedregales, pero como tenía poca raíz, porque los pedregales no permitían que la raíz creciera, entonces estos son, dice que cuando vienen las aflicciones o la tribulación, ahogan la palabra. Y entonces Mm. eso es lo que hemos oído muchas veces de personas que empiezan a buscar a Dios, van a la iglesia, y en el primer obstáculo o tribulación que tienen, se desaniman y se Mm. alejan. Entonces, es importante saber que aunque la iglesia no va a pasar la tribulación del final de los tiempos, sí vamos a pasar ciertos niveles de tribulación. Y lo veíamos la Mm. semana anterior. Lo veíamos cuando veíamos que Jesús hablaba que oiréis de guerra, rumores de guerras, hambres, pestes, y todo esto dice principio de dolores. Ala, qué Entonces, bueno. ese habla de Mm. un nivel, y en Juan 16:33, si lo puede leer. Sí, ahorita lo voy a buscar. Juan 16:33 Juan 16:33. dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es. Entonces,
aquí la pregunta es que ¿quién de nosotros no ha pasado por momentos de aflicción, de tribulación, de angustia, de Mm, diferentes causas? Pueden haber muchas causas que lo ocasionen, pueden haber causas sentimentales, pueden haber causas económicas, pueden haber causas familiares, empresariales, de trabajo. Y podemos atravesar muchas veces esos momentos de dificultad. mm, Pero ahí el Señor nos está hablando y nos está advirtiendo y nos dice, les he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. Entonces el enemigo lo que va a tratar es de robar la paz de nuestro corazón. Por eso mm, más adelante en Filipenses 4, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice, por nada estéis afanosos, mm. antes bien sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios Wow. y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Mm, Entonces Dios quiere que la paz de Dios guarde nuestros corazones. Pero ¿cuántas peticiones pueden haber en nuestro corazón? Pueden haber peticiones, como decía, de trabajo, sentimentales, familiares, mm, de múltiples temas. Pero dice, por nada de eso estéis afanosos, sino antes bien esas peticiones, preséntenlas delante de Dios con oración, con ruego, con súplica, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y eso es lo que bien, Jesús nos está hablando y nos está diciendo aquí en Juan 16:33. mm, Entonces hay un nivel de tribulación que nosotros sí vamos a pasar. Incluso más adelante el apóstol Pablo, cuando está hablando acerca del matrimonio, por ejemplo, dice, miren, yo quisiera que ustedes se quedaran solteros como yo, dice, mm, porque, porque los que se casen en el matrimonio van a tener un grado de aflicción o un grado de tribulación, y yo se los quisiera evitar, dice. Interesante, porque utiliza esta misma palabra, la G2347 del griego. la Entonces, él similar. está advirtiendo que también, incluso en el matrimonio o en la familia, va a haber un grado de aflicción que se puede dar por muchas causas. Se puede dar otra vez por temas económicos, se puede dar por diferencias entre los cónyuges, pero como iglesia vamos a pasar ese grado. Y Mm, cuando habla la Biblia que oiréis de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes y todo lo que estamos viviendo hoy, y dice, pero todo esto es principio de dolores. Lo que podemos estar seguros es de que el Señor está con nosotros y que nos ha advertido con anticipación que podemos recurrir a Él y que esa paz va a guardar nuestro corazón. mm, Y en otro pasaje también leemos cuando dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por ay, el fuego no te quemará. Y decía un pastor, decía, todos quisiéramos que la Biblia dijera, no vas a pasar por las aguas, no vas a pasar por el fuego. Pero no dice así, sino que dice, mm, cuando pases por las aguas, cuando tengas que pasar, yo estaré contigo, y por el fuego no te anegará. mm. Entonces, Dios va a permitir esos grados de tribulación. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Mateo 24:8, quiero pedirle que lo lea, por favor. Voy a buscar. Mateo 24:8. Dice, dice Mateo 24:8, y todo esto será solamente principio de dolores. Alarán. Muy bien, ahora eso es lo que hemos estado hablando del principio de dolores, que es lo que nos está tocando vivir en este tiempo, y lo Mm, que algunos estudiosos le han llamado la pretribulación, porque todavía no estamos en la tribulación que habla la Biblia al final de los tiempos, sino habla de una pretribulación. Pero si lee ahora el verso 9 de Mateo 24, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. mire qué lindo y qué Sí. interesante, porque ahí está hablando de otro nivel de tribulación. Y ya está hablando de una persecución de los hijos de Dios, de la iglesia. Y entonces vemos ahí que empieza a aparecer un periodo
donde ya aparece la tribulación, yo quisiera pedirle que lea ahora Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 7 y versículo 8. Segunda de Tesalonicenses 2, 7 y 8. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y dice el 8, Ahora, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. muy bien, entonces fíjense que qué interesante porque está hablando de que el espíritu de la iniquidad ya está en acción en este tiempo. Ya estamos viendo, por ejemplo, vemos movimientos alrededor del mundo que promueven el aborto, por ejemplo. Ajá. Movimientos alrededor del mundo que promueven los matrimonios entre el mismo sexo o que promueven un montón de cosas las cuales la Biblia advirtió de antemano y condena. Y todavía, aún más, se blindan de alguna forma porque dicen, si estás hablando en contra de eso, eres tal o tal cosa. Y tienen un nombre con el cual lo denominan. Como quien dice, no me pueden decir nada porque si me dices algo, eres peor que yo porque entonces eres homofóbico, digamos. Usemos la palabra. Y entonces vemos un espíritu de iniquidad que ya está en acción. Y hay un espíritu del anticristo que ya está presente, pero aún no se ha manifestado porque hay algo que al presente lo detiene. Y entonces si leemos ahora Apocalipsis 3:10, vamos a entender un poco más qué es lo que detiene al principio. Ahorita estamos en la parte de pretribulación. Que es el anticristo, ¿verdad? Exactamente, Como así es. dice, como antes, voy a leer Apocalipsis 3:10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a Así. los que moran sobre la tierra. Lana. Ahora mire qué lindo, porque está hablando de una iglesia, y eso lo veíamos la semana pasada, en el tema del rapto, que va a ser arrebatada, así como fue arrebatado Enoc, como fue arrebatado Elías, y como posiblemente fueron arrebatados otros personajes de la Biblia, que no los menciona explícitamente, pero veíamos también raptos horizontales, pero ahora habla de una iglesia que dice, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y entonces aquí empezamos a hablar un poco ya de la gran tribulación. Y entonces en el verso anterior de Segunda de Tesalonicenses, veíamos que dice que hay algo que ahora detiene el espíritu de iniquidad o esa operación de error del anticristo que ya está. ¿Por qué no se han manifestado totalmente? Porque hay alguien que lo detiene. ¿Y quién es ese alguien que lo detiene? Es la iglesia novia de Cristo, porque dice en otro pasaje que él mismo la prepara para presentársela a sí misma como una virgen pura, santa, sin mancha y sin arruga, dice. Entonces está preparando una iglesia consagrada, una iglesia que se está entregando, que está rindiendo sus áreas, que está limpiando hoy en día sus vestiduras. Entonces ahora quiero que me acompañe Apocalipsis 12 y que lea Apocalipsis 12:12. Dice, Bueno, mejor no ahí desde el 12, sino lea desde el verso 5, perdón. Lea el verso 5, Apocalipsis 12:5. dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, eso hablábamos la semana pasada en el rapto,
de que hay una fase donde está una mujer que es figura del Israel nacional, es figura de, del pueblo de Dios, pero da a luz un hijo. Y ese hijo es arrebatado al cielo. Otra vez vemos la parte del rapto. Estamos aquí ahorita en este momento, estamos en la frontera, como cuando uno va a otro país y llega a la frontera entre México y Estados Unidos, y hay una línea que divide. Entonces aquí estamos en la frontera entre la pretribulación y la tribulación que va a comenzar en el final de los tiempos. Y entonces es arrebatada la iglesia, novia que lavó sus vestiduras, que dice que Cristo se presentó a una virgen pura para las bodas del Cordero, que habla también en otro pasaje en la Biblia. Y entonces en el momento que es quitado, veíamos que en 2 de Tesalonicenses que dice, hay ahora que al presente lo detiene, pero cuando sea quitado de en medio, entonces ya no va a haber quien lo detenga. Más o menos como que tuviéramos un banco donde tiene agentes de seguridad en la puerta que están cuidando por los ladrones. Pero si viene un momento y dicen, ¿saben qué? Quitemos la seguridad. O pensemos en un personaje público muy importante que viene y sale en actividades públicas, pero tiene un grupo de guardaespaldas que lo protegen. Pero de pronto dicen, bueno, ahora le vamos a quitar la seguridad, le quitamos los guardaespaldas. En el momento que quitan a la iglesia, es como que quitaran los guardaespaldas. Y entonces ahora regresamos a Mateo 24:9, si lo puede leer nuevamente. Sí. Dice, y entonces, Mateo 24:9. dice, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora mire qué tremendo, porque hoy en día, por predicar el Evangelio de Cristo, estamos siendo aborrecidos. Todo este movimiento mundial de iniquidad que habla, dice, no, hombre, si usted puede casarse hombres con hombres, pueden casarse mujeres con mujeres, o si quieren ya ni se casen, solo vivan libremente, adopten hijos. Por mencionar un caso, solo por mencionar algunas de las cosas, porque están sucediendo cosas en el mundo muy aberrantes. Por ejemplo, hace poco o durante este año se desataba el escándalo este que involucra a Justin Bieber y que involucra a otro DJ muy famoso, donde habla acerca de una red de pedofilia internacional, donde podrían estar involucradas personas muy poderosas o importantes. Entonces vemos que la humanidad está enfrascada en cosas que son aberrantes, que son orgías, que van en contra de todo lo que Dios enseñó. Y nosotros vemos como ejemplo de que cuando han habido momentos en que personas han colmado la paciencia de Dios, Dios ha derramado juicio sobre ellos. Tenemos el caso de Sodoma y Gomorra, tenemos el caso de Nínive, tenemos el caso mismo del pueblo de Israel, que a causa de su desobediencia, dice, ustedes se prostituyeron en pos de otros dioses, y es tan explícito Dios en hablar en los libros de los profetas mayores y menores acerca de los pecados, y lo relaciona mucho con pecados sexuales al pueblo de Israel, que tuvo que enviarles destrucción, enviar a Nabucodonosor a destruir el templo, llevarlos cautivos, a arrasar con todo el pueblo. Pero entonces cuando la iglesia sea quitada, ya no hay a quien detenga. Todo este movimiento se va a desatar. Y si hoy en día, que todavía está la iglesia y está el Espíritu Santo haciendo un freno a todo ese movimiento mundial, hay oposición. Por ejemplo, recuerdo una youtuber hermosa, una youtuber del movimiento LGTB, y se le fueron encima todos los youtubers y toda la comunidad LGTB. Incluso uno de ellos la llama y ella no sabía que la estaban grabando y utilizaron después eso para destruirla.
a tal punto que otro cantante cristiano muy famoso saca después una canción para apoyarla, la entrevista y tratan de darle un apoyo. Pero imagínense qué va a pasar cuando ya no esté esta iglesia. Va a haber una persecución aún más fuerte por lo que hemos creído y hemos aprendido de la Biblia. Porque la Biblia dice que todos los que cometen estos pecados o hacen estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Y aún dice más, dice, y no solo a los que las practican, dice, sino que a los que las consienten, porque hechor y consentidor pecan por igual. Entonces tal vez algunos no la están haciendo. Dicen, "Ah, yo no estoy metido en el movimiento LGTB, pero sí apoyo y considero a este. Ujú. Estaría en contra de los principios de Dios si está avalando lo que ellos hacen. Porque también tenemos que poner aquí el equilibrio que la Biblia menciona, que nosotros tenemos que amar a los pecadores. Y hemos visto muchos casos, por ejemplo, a mí me gustó mucho el testimonio que compartieron en Casa de Dios, donde lograron rescatar a varias personas del movimiento LGTB y Mm. luego estaban sirviendo a Dios. Y en otro pasaje el apóstol Pablo menciona y dice, esto erais algunos de vosotros. Ah, Eso quiere decir que el poder de Dios es tan grande para sacar aún de ahí a mm. cualquiera. Por eso, si en algún momento, y yo creo que puede ser así, que nos puedan escuchar a través de las redes sociales o a través de YouTube o de los medios que estamos utilizando, si alguien de los que nos está escuchando tal vez se ha visto envuelto en estas tentaciones o en este engaño y decir, no, es que tú así naciste, tú así venías y eras hombre, pero naciste en un cuerpo de mujer, dice la Biblia que no es así. En Romanos dice que como conocieron a Dios, pero no lo honraron como tal, Dios los entregó a una mente reprobada. Pero el poder de Dios, como dice el apóstol Pablo, esto erais algunos de vosotros, es tan grande para librarte de ahí, sacarte. Yo he escuchado testimonios donde incluso cuentan de personas que hasta se hicieron implantes, hombres que se hicieron implantes para parecer mujeres. En el momento que el Espíritu Santo de Dios vino sobre sus vidas, fue tal el impacto del Espíritu Santo de Dios que hasta los implantes, por ejemplo, de busto, reventaron, dice, Sí. fueron libres. Entonces el poder de Dios nos hace libres. Mm. Y, y entonces, ¿pero qué va a pasar cuando la iglesia se vaya? Que va a venir el enemigo y eso lo vemos en Apocalipsis 12:17, 17. si lo puede leer. Sí, 12:17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, vamos a poner aquí un poco en contexto, porque estamos leyendo al final de que, al igual que veíamos en Mateo 24, aquí ya pasamos de la frontera de la pretribulación, donde todavía está la iglesia novia en la tierra, a la tribulación, cuando ya fue el rapto, y entonces se empieza a desatar la ira del enemigo en contra de la iglesia. Y en Apocalipsis 12 nosotros empezamos a ver de que antes de que sea el rapto, este dragón persigue a la mujer y la mujer huye al desierto y trata de robar el hijo antes de que nazca, pero el hijo es arrebatado. Pero entonces empieza una persecución y vemos de que cuando la iglesia sube, y decía alguien, tienen que hacer espacio en los cielos porque va a subir la iglesia y entonces Satanás baja. Porque ahora la iglesia novia está aquí, pero Satanás está en los aires porque en otro pasaje dice que es el príncipe de las tinieblas y de este mundo. Pero acá en Mm. Apocalipsis 12 vemos que Satanás y sus huestes caen del cielo. La iglesia sube, Satanás cae. Y cuando cae, entonces empieza a hablar y dice, ay de los moradores de la tierra y de los moradores del mar. Esa es otra cosa que en algún momento tal vez Dios nos va a permitir hablar, porque la Biblia habla acerca de los moradores del mar. En otro pasaje la Biblia dice que toda rodilla se doblará de los que están en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quiénes serán esos moradores debajo de la tierra? La Biblia tiene un montón de joyas
y misterios muy hermosos que nosotros podemos ir encontrando si la escudriñamos. Pero entonces ahora Satanás baja y dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, empieza a desatar toda su furia. Y entonces si nosotros vemos en Daniel 9:27, Voy a buscar. y ahí habla nuevamente del personaje del anticristo. Y al hablar de anticristo dice que se opone a todo lo que es Dios. Si nosotros vemos los movimientos que hay hoy en el mundo, ya lo mencionamos, ¿verdad? Algunos de ellos, se oponen a lo que dice la Biblia. Hoy a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Sí, aquí está. Entonces, léalo. Dice, durante una semana más, él hará un pacto con mucha gente, pero a mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas. Ahora Y un mira horrible... ahora mira qué tremendo, porque entonces el anticristo se va a presentar como el salvador del mundo, como el Mesías. Y ahí empezamos a ver entonces Apocalipsis 13, Apocalipsis 12, empezamos a ver que Apocalipsis 13 habla de una gran bestia. Y yo me ponía a pensar, porque como la Biblia habla en muchas figuras, y habla que esta bestia tiene varios cuernos, tiene varios... aparecen varias figuras que lo conforman. Y hoy vemos nosotros algo que no existía en esos tiempos bíblicos, y son las empresas, las grandes corporaciones multinacionales, donde por ejemplo hay empresas que tienen diferentes filiales. Aquí en nuestro medio, por ejemplo, hay empresas que tienen divisiones de alimentos para perros, de galletas, de jamones, de carnes. Hablan de grandes corporaciones. Y aquí empieza a hablar la Biblia en figura en Apocalipsis 13, y aquí estamos metidos en la tribulación. Ya empezó la persecución de la iglesia. Si nosotros vemos los sellos de Apocalipsis, vemos que los primeros 4 sellos habla del principio de dolores, pero en el 5.º sello empieza a ver que hay mártires que han muerto por causa del Evangelio. Y entonces dicen, Señor, ¿hasta cuándo nos vengarás? Porque ellos murieron por el Evangelio. Y él dice, aún no se ha completado el número de los que habrán de morir. O sea que en la tribulación vemos que habla de la muerte de santos. Y aquí lo vemos, dice que ese dragón, dice la serpiente antigua, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, y Satanás, dice que empieza a perseguir a la mujer y al resto de su descendencia. Dice. ¿Quién es ese resto de la descendencia? Fue la iglesia que no se consagró en la pretribulación, que no lavó sus ropas antes de la tribulación y que ahora le toca ser perseguida, y que Daniel lo ve en el libro de Apocalipsis, lo ve más adelante cuando dice, ¿quiénes son estos? Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces no se consagraron ahora, no rindieron sus vidas ahora, no renunciaron a lo que Dios no le agrada en este tiempo. Pues ahora no quisiste por las buenas, pues entonces te va a tocar por las malas, por así decirlo, salvado como por fuego. Y entonces aquí vemos en esta parte de la tribulación, y la Biblia menciona en otro pasaje que dice que le fue dado por tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. Y cuando vemos en el libro de Daniel que habla de las semanas de Daniel, y nosotros sabemos que una semana sí tiene 7 días, pero también dice la Biblia que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como 1000 días. Entonces empezamos a ver un juego de palabras y de claves que la Biblia nos empieza a dar, que se confirma luego con Apocalipsis, en la cual muchos han establecido, y podría ser que aún nos falte aún luz en ese sentido, de que el periodo tribulacionario va a ser un periodo de 7 años, después del rapto de la iglesia, hasta la segunda venida visible de Jesucristo. Porque ese anticristo que menciona acá, que va a aparecer en la tribulación, dice que va a ser destruido con el resplandor de su venida. Dice, ¿de qué venida? De la venida del verdadero Cristo. Y en otro pasaje dice
que como no recibieron a Jesús, que era el verdadero, entonces Dios los entrega a una operación de engaño para que crean en la mentira. Y aquí viene otro punto muy interesante, y es que hoy en día Israel como nación, aunque es muy bendecido, aunque es muy próspero, aunque aman el Evangelio y ellos han dicho que no tienen mejores aliados en todo el mundo que el pueblo cristiano, así lo han dicho ellos, hasta sus mismas autoridades, embajadores, ministros, dice, han hablado que no tienen mejores aliados en todo el mundo que, que los mismos cristianos o que el mismo pueblo de Dios, pero aún así vemos que hoy en día uno de los desfiles LGTB más grandes y más famosos en el mundo se desarrolla en Israel. Entonces vemos a un Israel que está dormido y que incluso no cree en Jesús. Ellos siguen esperando a su Mesías. Entonces en este lapso, y veíamos en Daniel que dice que hará un pacto con ellos. Y entonces ese pacto va a ser que durante ese tiempo va a ser un pacto de paz con el pueblo de Israel. Y ya vemos a Israel haciendo ciertos pactos con los movimientos anticristianos como el movimiento LGTB. Y entonces, en esos 3 primeros tiempos, porque Daniel dice, será por tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo, que muchos dicen que son 7 años, pero podría ser que son 7 años figurativos, que pueda ser otra medida de tiempo. Pero en ese lapso va a empezar la persecución de la iglesia. Imagínense que habla de la marca de la bestia, por ejemplo, en Apocalipsis 13, y que nadie podrá vender ni comprar si no tuviera la marca de la bestia. Pero ¿y los que no la tengan? Porque la Biblia sigue advirtiendo y dice que no, que el pueblo de Dios no se ponga la marca de la bestia, porque más adelante dice que va a venir juicio en contra de aquellos que sí se pusieron la marca de la bestia. Entonces la iglesia va a empezar a huir y va a empezar a correr, pero aún en este tiempo vemos, por ejemplo, a 2 testigos aparecer. ¿Se recuerda que hablábamos de traslados horizontales que van a hacer cambio y esos traslados también nos hablan de traslados de dimensión? Puede ser que no fueron arrebatados al cielo, que se quedaron aquí en la tierra, y creo que ese es otro tema para hablar otro día, pero ya no en el mismo cuerpo, porque por ejemplo cuando empieza a hablar de los 2 testigos en Apocalipsis, dice y menciona que hacen señales y prodigios, hacen descender fuego del cielo, pueden enviar plagas, por eso muchos piensan que podría ser Moisés y que podría ser Elías, porque ellos hacían esas cosas en sus ministerios terrenales. Y otros hablan que no, que podría ser Enoc y Elías porque ellos no vieron muerte, pero ese es otro tema, pero habla de ministros o de personajes que están dando el último mensaje en la tierra, en medio de la tribulación y en medio de la gran tribulación. Incluso al final a ellos los matan. Y dice que cuelgan sus cuerpos en la ciudad cuyo nombre en clave dice es Sodoma y Egipto, pero se refiere a Jerusalén. Pero ¿por qué Sodoma y Egipto? Imagínense a qué grado va a llegar Israel con este pacto que va a hacer con el anticristo para que se le llegue a llamar Sodoma y Egipto. Entonces, todo esto se está desarrollando en la tribulación y vemos ahí una persecución, la iglesia que se quedó va a morir y vemos luego en Apocalipsis que dice que estos son los que vienen y allá pasamos a la siguiente fase, porque como el horno se va calentando, cada vez se va poniendo más fuerte, ¿verdad? Porque luego dice del Apocalipsis 9 que vimos, pasamos a un Apocalipsis 24-21, donde dice, pidan que su ida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá gran tribulación, dice, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Entonces, es como un horno que cada vez va calentando más, va calentando más, va calentando más. En la primera parte del periodo tribulacionario, es la ira de Satanás en contra de los que se quedaron, en contra de los que no se consagraron,
que ahora les toca lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero, pero en medio de la tribulación, pero en la gran tribulación. Bueno, también Juan habla en Apocalipsis que dice, ¿quiénes son estos? Son los que vienen de la gran tribulación. Pero luego empiezan a aparecer las trompetas, empiezan a aparecer los ay, cuando dice el primer ay pasó y aún vienen otros dos. Dice. Y entonces aquí ya vemos la ira de Dios en contra de todo lo que está sucediendo en medio del mundo. Si hoy en día lo que hablábamos de la pedofilia, de los matrimonios igualitarios, de los abortos, todas esas ideologías que son contrarias al Evangelio de Cristo y a lo que la Biblia dice, todo eso, imagínense cómo va a ser en el periodo cuando el anticristo se siente. Ahí iban a darle total libertad. Entonces Dios, como es justo, tiene que enviar un juicio final sobre el mundo. Y ahí empieza el juicio y se empieza a desarrollar Apocalipsis, las trompetas, las copas de la ira, los truenos, que no los escribe Juan, sino que les dice, todavía tienes que venir y vas a volver a profetizar sobre esto. Entonces, eso es lo que se viene sobre el mundo y yo los invito a que ustedes puedan leer y buscar ahí lo que se viene en las trompetas. Sería muy largo tratarlo en un solo tema, digamos, solo las trompetas sería un tema para desarrollar. Pero leamos Apocalipsis 14:7. 14, sí. Sí. Solo voy a leerte una pregunta que pusieron. La semana de Daniel, a mitad de la semana que habla, ¿será que se refiere a 3 años y medio? Exactamente, es lo que veníamos hablando y digamos, yo en lo personal no me atrevería a mencionar 3 años y medio, aunque muchos grandes estudiosos de la Biblia hablan de 3 años y medio en referencia a una semana que es de 7 años y también podemos ver el ejemplo cuando dice tiempos, podría ser 2 años, tiempo, un año y la mitad de un tiempo, entonces sería 3 años y medio. Entonces sí hay muchas luces que nos apuntan a que podrían ser 3 años y medio de tribulación. Pero a la mitad de esa semana, y lo veíamos en el capítulo de Daniel 9:27, dice que ese anticristo que primero se mostró como amigo de Israel, ahora se transforma y se sienta en el templo, dice. Ahora aquí viene otro punto interesante porque para este momento ya va a haber un tercer templo en Israel. Y si nosotros googleamos ahora y nos ponemos a ver en internet, Israel tiene todo preparado para el tercer templo. Tiene las vestiduras de los sacerdotes, han criado a los animales que son para el sacrificio. Tienen todo listo. Y cuando nosotros vemos hoy en día, por ejemplo, ahora con lo que pasó en China, del coronavirus, China montó en tiempo récord un mega hospital para atender a todos los infectados del coronavirus. Entonces, con toda la tecnología que hay hoy en día, y no solo eso, me comentaba un amigo también que hace años, no recientemente, él estuvo becado en Taiwán y él comenta que durante el tiempo que él estuvo, que fue creo que un mes o menos, él vio cómo levantaron un edificio de no sé cuántos pisos. Entonces, podríamos decir que si Israel ya tiene todo listo para el tercer templo, en el momento que ellos decidan hacerlo, ya va a estar. Entonces, o sea, los tiempos son ya, el tiempo se ha cortado, vemos ya muchas señales que se han cumplido. Y en ese templo, dice, habla luego en las 70 semanas de Daniel y la semana 70, que a la mitad de ese periodo, dice, se sentará la abominación desoladora. Eso habla de una usurpación del lugar de Dios por parte de este anticristo y de todo ese movimiento mundial que incluye un falso profeta, que incluye la bestia, que puede estar conformada por varios países. Y entonces, ahí, si lee ahora Apocalipsis 14:7,
para ir ya finalizando. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora mire qué tremendo, porque aquí dice, temed a Dios y dale honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero Hmm. en Apocalipsis 9:20 nosotros vemos que cuando se empiezan a desarrollar los juicios de Dios, dice, aún así dice, no se arrepintieron, dice, ni dejaron de adorar. Leamos lo mejor Apocalipsis 9:20. Es que es muy fuerte ese pasaje. Voy a, 9:20 y 21. voy a poner. O lea desde el 19, Apocalipsis 9:19 hasta el 21. Dice, Señor, Señor, escúchanos, perdónanos, No, atiende. Apocalipsis Ah, 9, perdón. perdón, yo también Apocalipsis, estaba leyendo yo. Apocalipsis 9:19. Ah, ahorita lo busco. Al 21, ¿verdad? Apocalipsis 9:19 al 21. Ya está. Lo voy a leer en la versión normal, moderna, que diga o no. Muy bien, léalo. O la Reina Valera. Lea la moderna, léala. Dice, el poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, que era como una Ahí serpiente. está, ahí está hablando de los juicios de Dios. Y fíjese que en esos juicios menciona bestias apocalípticas que yo creo que pueden ser literales, pero también pueden ser figurativas. Pero hoy en día vemos cómo la genética está siendo trastocada. Por ejemplo, a nivel de cultivos, han trastocado o hecho mezclas de cultivos, alterando su genética para tener cultivos más rápidos, cultivos más grandes, pero Mm, de igual forma lo están haciendo con animales. Por sí. ejemplo, ahora que se habla del coronavirus, dice que tiene parte de componentes del SIDA y de no sé qué otros, estaba leyendo. Entonces, y cuando vemos la película de Jurassic Park, una de las recientes, que están armando los dinosaurios y los tiranosaurios, dice, es que a este dinosaurio le pusimos un poco de gen de este dinosaurio y le agregamos de no sé qué otro, hacen Mm, sus mezclas. Entonces, en el final de los tiempos van a haber estas mezclas de seres que van a salir por todo el mundo y dice que van a atormentar a la humanidad, dice, pero siga leyendo. sí, sí, con todo lo que está pasando el coronavirus, la gente está asustada. Esto apenas es el principio de Son, todo. son principios de dolores, pero nos demuestra cómo la genética y lo mismo de la ciencia que hablábamos al inicio, que se ha aumentado, está Mm, siendo trastocada. sí. Voy a leer el 20. Dice, Sí, el resto de los, bueno, el 19 ya no lo terminé de leer. Dice sí. que era como una serpiente que hería con la cabeza. Y el 20 dice, el resto de los seres humanos no murió por estas plagas, pero ni aún así no sintieron remordimiento por sus pecados, ni dejaron de hacer maldades, ni de adorar a sus demonios, ni a los ídolos que habían hecho de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden huir ni caminar. Tampoco dejaron de cometer asesinatos, ni se apartaron de la brujería, ni de sus pecados sexuales, ni de sus robos. Mire qué tremendo. Entonces, menciona que aún así, y esto lo hemos visto ahora con el coronavirus, mientras que muchos se han dedicado viendo cómo pandemia mundial, problemas económicos mundiales, muerte mundial, y muchos se han acercado para buscar a Dios, pero muchos aún en medio de todo esto no se han arrepentido y no se han acercado a buscar a Dios. Igual va a pasar en ese tiempo. Entonces, vienen juicios y eso es lo que la Biblia habla y yo los invito nuevamente a que lean Apocalipsis, porque lo que dice al inicio del libro, ¿verdad? Dice y decía
mi pastor, que es el único libro que tiene una promesa de bendición para todos los que lo leen. Yo sé que es bien complicado y a veces hasta da miedo cuando uno empieza a ver que 4 seres, que uno se tenían 4 caras y empieza a ver uno un montón de cosas bien, bien marcianas, dirá alguien. Se puede asustar o dice, no lo entiende, pero en la medida que vayamos escudriñando, vamos a ir comprendiendo cada vez un poco más, y el Señor va a ir trayendo sobre nuestras vidas ese espíritu de revelación para que se cumpla lo que dice la Biblia y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque muchos hoy en día no se están preparando y van a ser sorprendidos como ladrón. Sí. Pero los que sí hemos tenido, debemos prepararnos. Y aún más, como decía el apóstol Pablo, él dijo, yo por eso de esta manera corro, golpeo mi cuerpo y se lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Claro. Y en otro pasaje dice, yo quiero alcanzar aquello por lo cual fui amado, fui alcanzado por Cristo. Él Mm, sabía que no era fácil. Y en otro pasaje dice, si el justo con dificultad se salva, entonces tenemos que reconocer que es algo difícil para nosotros en nuestra propia fuerza, pero también en ninguna otra época de la humanidad, el mm, Espíritu Santo de Dios había venido para ser un ayudador, un paracletos, dice la palabra en griego, un consolador, un abogado, y mm. para estar dentro de nosotros. Por eso dijo Jesús, vendremos a Él y haremos morada en Él. Y en otro pasaje Mm, dice, o ignoráis, dice, que vosotros sois templos de Dios, dice, y que el Espíritu de Dios habita dentro de vosotros. Entonces nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios y por eso la insistencia de guardar este templo. Por eso es de que mm, dice, y vuelve a insistir en la parte de los pecados sexuales, porque dice, todo pecado está fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual contra su propio cuerpo peca. Y este cuerpo es templo del Espíritu Santo mm, de Dios. Entonces, por eso la importancia y por eso también el ataque que vemos en este final de los tiempos, a mm. través de todos los medios, pornografía, películas, todo, para que este templo sea contaminado y ya no sea templo del Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros tenemos hoy al Espíritu Santo de Dios, todos estamos en camino. Imagínense a un apóstol Pablo, tremendo perito arquitecto de la iglesia, y él dice, yo de esta manera corro, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros venga a ser descalificado. Si el apóstol Pablo podía ser descalificado, cualquiera de nosotros creo que puede ser descalificado. Yo Mm. podría ser descalificado, yo que les hablo hoy aquí, porque así decía el apóstol Pablo también, yo podría ser descalificado. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde Mm, quedará el impío y el pecador? Dice la Biblia. Pero tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos ayuda en nuestras debilidades. Dice mm, aún que cuando no podemos pedir como conviene, el Espíritu Santo clama con gemidos indecibles. Por eso el hablar en lenguas, que es también una manifestación del Espíritu Santo, mm. nos va a ayudar para poder estar preparados en estos tiempos finales, Nani Linda. Y Ay, la quiero mucho, le mando un fuerte abrazo. Gracias por invitarme a estos temas. La ah, verdad que son temas muy lindos y que son temas del final de los tiempos, ¿verdad? sí. La, la próxima semana, primeramente Dios, si Dios nos permite, vamos a estar compartiendo acerca del anticristo, porque hoy ya tocamos un poco. Ojalá, Pero sí. la próxima semana vamos a hablar un poco más acerca del anticristo, que la Biblia lo menciona, qué es, qué va a ser, cuál va a ser su papel en medio de la tribulación y quiénes lo van a estar respaldando. Vamos a Mm, tratar de hablar un poco, de escudriñar la Biblia, y yo los animo a todos los que han estado viendo estos videos que, que se sientan tan emocionados como nosotros de seguir estudiando la palabra y sí. que esa palabra nos pueda traer bendición, como dice en el libro de Apocalipsis, y libertad a nuestras vidas. ¿Verdad? Le envío un cordial saludo
a todos los que siempre nos ven, a gente muy cercana, que es muy querida. Los amamos, les mandamos un fuerte abrazo y gracias, Nani linda. Gracias Ah, por esta gracias a iniciativa, ti. Sí, porque, porque es de bendición para todos. Para mí también es de bendición, porque sí. decía alguien, la Biblia es como espada de dos filos, da Mm, para allá, pero también tiene filo para acá. También es de bendición para el que la comparte. Entonces, así. no sé si desea agregar algo más. Gracias, Luisito. Pues a mí me gusta mucho porque creo que es bien importante entender el tiempo que uno está viviendo, porque todos lo toman muy a la ligera. Creo que el Sí, coronavirus vino a sacudir al mundo entero. Todos reaccionaron, sí, pero conforme fueron pasando los días, ya todos fueron diciendo, bueno, ya va a pasar o así, ¿verdad? Y al final no nos sí, consagramos, pensamos de que el fin del mundo hay, saber cuándo va a pasar. Y conforme hemos visto en estos videos contigo, estamos ya bien cerca, o sea, a las puertas sí, de ser iglesia, ¿verdad? Y yo, la verdad, yo le pido a Dios santificar mi vida y todos los días, ¿verdad? sí, Nani Meterme más linda. con Dios para poder ser iglesia, ¿verdad? Y no tener que sufrir la gran tribulación, Sí, ¿verdad? no tener que lavar nuestras vestiduras en la gran tribulación, ¿verdad? Como los que Y vio todos el tenemos la apóstol oportunidad Juan. ahorita. Todos tenemos la oportunidad de oro Así de es, decidir si queremos, qué queremos hacer con nuestro futuro, con nuestra eternidad, porque aquí ni siquiera está nuestra vida en juego, sino nuestra eternidad. así es. Y ese es otro punto bien lindo que usted mencionaba, Mm, porque muchos recompensas y galardones se van a perder para mm, los que no se consagraron. Dice, muchos claro, serán salvos, así como por fuego, pero tuvieron la oportunidad de tener coronas, de tener galardones. así es. Pero Ay, gracias, Nani gracias, Linda, Luisito, les gracias por enviamos tu un tiempo. cordial saludo a todos Sí, y ha sido una bendición. Creo que ahí cabal, repusimos unos minutos después de ese ¿verdad? corte que tuvimos, pero a veces son inevitables esos Sí, contratiempos o inconvenientes que se dan, ¿verdad? Sobre todo que estamos en vivo, ¿verdad? No, no lo sí, estamos haciendo en diferido, sino que estamos en vivo y ahí como sale, así se va. La quiero mucho, le mando un fuerte abrazo también, hasta Luisito, nos Inglaterra. vemos la otra semana Un y ahí, saludo a Esteban cuidado. también y nos seguimos hablando. Y un saludo a todos también. Dios les Gracias. bendiga. Adiós. Adiós, Dios les bendiga.